Muchísimas gracias, Aldara, por la oportunidad que me dais de venir aquí a compartir conocimiento y compartir espacio. Y sobre todo a todos los asistentes, que veo que cada vez se va conectando más gente. Para mí es un placer y es un honor el estar aquí y poder crear este espacio. Me ha presentado Aldara y ha dicho que soy filósofo, y entiendo que más de uno se estará preguntando por qué hay un filósofo que nos va a hablar de temas de empleo, o cómo, viniendo del mundo de la filosofía, uno puede acabar haciendo esta clase de actividades. Os comento un poco. Yo entré en filosofía porque he estado muy interesado por el mundo del pensamiento. A mí me apasionaba, siempre había sido una persona muy reflexiva, no necesariamente complicada, pero bueno, me apasionaba toda la posibilidad, todo lo que el pensamiento era capaz de hacer, lo que era capaz de crear, tanto a nivel bueno como a nivel malo. Y yo quería ahondar ahí, quería conocer más cuál podía ser el eco del pensamiento y la reflexión en la propia vida. Eso fue lo que me llevó a la carrera, aunque en principio, ya que hoy vamos a hablar de cuestiones profesionales, no le vi ningún tipo de salida profesional, pero yo entendía que era lo que tenía que hacer, y aunque sentía que me gustaría trabajar con personas, en ese momento yo pensaba que la filosofía solo me llevaría a la docencia. No estaba interesado en la docencia, pero decidí hacerlo y bueno, ya vería qué pasaría. En la propia carrera me encontré un montón de herramientas para trabajar conmigo mismo, y sobre la marcha, a mitad de carrera, llegó a mis oídos que había un formato de filosofía práctica en la que el filósofo trabajaba en consulta. Consulta que se vino a llamar en España asesoramiento filosófico. Y eso me fascinó porque conectó mi vocación por el pensamiento con la vocación de hacer pensar, de hacer reflexionar. Y decidí que ese sería mi camino profesional. Acabé la carrera, hice el máster, hice el doctorado centrándome en estas cosas, como decía Aldara, el papel que tiene la actitud vital de cara a mi propio proyecto de vida. Y en 2014 creé telosconsulta.com, que es un espacio online en el que trabajo con personas trabajando, bueno, la comprensión y la superación de crisis vitales, que pueden ser cuestiones de sentido, quién soy, qué es la vida, qué se supone que tengo que hacer. Personas que venían con frustración, que sentían que no estaban aprovechando su vida. Bien, aquí es cuando aparece esto. Había procesos centrados estrictamente en el autoconocimiento. Sin embargo, había algunos en el que, trabajando con estas personas, cuando veíamos que había una frustración, una sensación de no estar aprovechando mi vida, de no estar haciendo las cosas que debería hacer, siento que se me escapa, que no estoy dejando huella, que me voy a ir y no voy a haber hecho nada de impacto, nada que yo considere mío. Veíamos que el ahondar y comprender esas situaciones llevaba automáticamente a procesos de reinvención profesional o de empleabilidad, porque cuando el pensamiento se lleva a la práctica, implica cambio en mi propia vida. Y ahí vi que había una parte importante de la propia satisfacción. No era solo el hecho de estar a gusto en un trabajo, sino que hay mucho de nuestro proyecto de vida, de nuestros proyectos vitales, nuestros proyectos de sentido, que en ocasiones van por esa línea profesional. Hay muchísimas personas que pueden entender que solo necesitan un trabajo que les ayude a pagar la factura, y ya se ocuparán ellos de disfrutar de la vida después, de disfrutar, de desarrollarse como personas, y eso es maravilloso. Pero me di cuenta de que había muchas personas como yo que sentían que eso no era suficiente y que el desarrollo profesional iba bastante de la mano del desarrollo personal. Esto me llevó a esta clase de procesos, y al abrirme a esto y el ir formándome más en este ámbito, pues tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos. Empecé trabajando en la Era de los Valientes, que es una empresa con la que me formé y con la que estuve haciendo talleres
para personas en riesgo de exclusión social y de todo tipo. También trabajando en lanzaderas de empleo, con equipos de desempleados, preparando proyectos de emprendimiento social. Y eso fue lo que me permitió ir desarrollándome hasta el punto en el que estoy ahora, en el que principalmente trabajo a nivel de consultoría individual. ¿Por qué cuento esto? No se trata sencillamente de credenciales, de por qué puedo comentaros esto. Hay dos razones fundamentales. La primera creo que es el agradecimiento. El agradecimiento a aquello que me permite estar aquí hoy, el agradecimiento a aquellas personas que confiaron en mí, de las que pude aprender tantísimo. Pero también hay otra razón, que es que considero que mi caso en concreto, a día de hoy, es un ejemplo de la clase de estrategia de empleabilidad y desarrollo profesional que os quiero plantear. Es un ejemplo de un camino que nace desde una vocación y tiene un diálogo constante con la realidad hasta que consigue, de alguna forma, instalarse profesionalmente y llegar a un estadio en el que la cosa funciona y que no es un punto de llegada, sino uno nuevo de salida, porque uno sigue sintiendo que tiene mucho que hacer. Entonces, en el tiempo que tengo, lo que me gustaría sería daros herramientas para que podáis pensar vuestra situación actual, para que podáis pensar dónde estáis ahora mismo, en qué punto os veis y podáis ver a dónde queréis ir. Y que lo hagáis con conciencia, que lo hagáis con lucidez, que lo hagáis sabiendo cuáles son las propias limitaciones, las vuestras, las de la realidad, cuáles son las condiciones en las que nos movemos, pero que este conocimiento os dé este nivel de conciencia, es decir, os dé herramientas para actuar y no para limitaros. Para mí es importante que hagamos esto sin caer en el pesimismo, desde luego que eso no va a pasar, os lo garantizo, pero también sin falsas expectativas, ¿no? Es decir, siempre hay que buscar la forma, cuando uno siente el impulso de una vocación, hay que buscar la forma de llevarlo a la práctica y de conseguir vivir de eso cuando uno siente que tiene que hacerlo, porque, insisto, no tiene por qué sentir esa necesidad. Y esto hay que hacerlo siempre en un diálogo constante con la realidad. No se trata de traer sueños a la realidad, sino de sembrarlos y que crezcan. Y para esto hay formas de plantearlo. En el título de esta conferencia veíamos que empleabilidad y reinvención profesional en tiempos de crisis. Y yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que siempre estamos en crisis. Pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, parece que todo el mundo siente que todo está fatal y que todo va a ir a peor. Y creo que incluso históricamente podríamos ver que siempre han sentido que estaban en el peor punto de la historia. Yo recuerdo que entré a la carrera en 2007. En 2007 recordad que fue el inicio de la crisis económica por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y nos decían de broma, de una forma un tanto pesimista, que no tuviésemos prisa en acabar la carrera porque no iba a haber trabajo para nosotros. Así nos animaban. Seguimos estudiando y nadie tiene la sensación de que hayamos salido de esa crisis, pero sin embargo ahora ha llegado la pandemia de coronavirus y ha revolucionado, ha sido el I+D+I de la crisis. Ha sido algo que nadie esperaba, aunque hubiese avisos, y que ha tumbado muchas cosas, ha cambiado el tablero de juego por completo. Y bien, aquí hay mucha gente que dirá, ya, pero hay una palabra en chino que significa crisis, pero también oportunidad, o que en el pensamiento oriental crisis y oportunidad son lo mismo. Y os prometí que no caeríamos en el pesimismo, pero que tampoco caeríamos en el pensamiento mágico. Entonces, rompamos este mito, es mentira. No es cierto que la palabra para decir crisis en chino sea la misma que para decir oportunidad. De hecho, filológicamente, wei yi son dos fonemas, que significa punto crucial, encrucijada. Es decir,
una situación en la que hay que tomar nuevas medidas, una situación en la que ya no vale lo que estábamos haciendo antes y que exige una adaptación instantánea, al momento, porque lo que valía ya no vale. Entonces, esta es la situación de crisis en la que nos encontramos. Hay quien dice que no es ni mejor ni peor. Bueno, en principio podemos decir que es peor, sin embargo, el cambio de circunstancias sí que propicia la creatividad, sí que propicia la innovación, sí que propicia nuevas vías de desarrollo y de trabajo a un precio alto, pero sigue habiendo avance. Pero creo que es importante que podamos reconocer que estamos en una situación de crisis y que eso lo que está haciendo es interpelarnos para que tomemos una actitud adecuada, una actitud determinada, una actitud de cambio, de comprensión de la situación, de adaptación y de cambio. Y en este sentido, me gustaría decir algo que creo que es muy importante a la hora de enfrentarnos al reto que supone la empleabilidad cuando se trata de encontrar nuestro primer trabajo o nos hemos quedado en paro y tenemos que buscar uno nuevo o tenemos que crear un negocio, tanto para emprender, para crear una empresa, como para ese autoempleo, para trabajar como freelance y crear nuestro propio sueldo. Hay ciertas corrientes de la orientación laboral, ciertas corrientes del coaching, aunque evidentemente hay otras tantas que son maravillosas y que hacen una labor magnífica, pero hay algunas que hiper responsabilizan al desempleado o a la persona que está en búsqueda activa de empleo. Porque cuando hablamos de si quieres puedes, si haces estas cosas, si te esfuerzas lo suficiente, encontrarás empleo, parece que al final lo que significa es que todo aquel que no tenga empleo será que no se ha esforzado lo suficiente. Y esto es falso, ¿vale? Entonces, es importante que podamos decirnos, esta situación no es mi culpa. Evidentemente siempre, si estoy sin empleo, siempre podría hacer más por encontrar empleo, pero eso no significa que el no tenerlo sea mi culpa. Quitemos esta hiperresponsabilización, esta culpabilización que bastante carga nos va a venir, no necesitamos nada de esto. De nuevo, crisis es un momento de adaptación, es un momento en el que han cambiado las circunstancias en las que estamos y la situación nos exige comprender cuáles son las nuevas circunstancias. Y si algo tiene la nueva realidad, es que es un terreno cambiante. Si ya había antes competitividad, ahora la hay mucho más, porque para los trabajos establecidos que teníamos antes hay menos puestos, lo cual nos llama también a esa parte de reinvención que es de crear mi propio trabajo, de plantearme qué puedo aportar y diseñar algo que pueda crearme mi propio sueldo. Adaptarse, en este sentido, es comprender las reglas del juego y jugarlas. ¿Tenemos derecho a quejarnos por las nuevas reglas del juego? Por supuestísimo que sí, pero de la queja no vamos a sacar nada, así que siempre es importante jugar con las cartas que tenemos, a pesar de que es legítimo que nos preguntemos quién ha repartido las cartas o quién ha traído esta mesa de juego. El juego que tenemos que jugar, la actuación, la estrategia que tenemos que llevar en esta situación, lo mejor es que se base en objetivos. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué clase de empleo quiero? Y haré mucho hincapié en toda esta charla en que nuestros objetivos se basen en nuestros valores y en nuestra vocación. Podría ser que no se basase en nuestra vocación porque alguien solo quiere un trabajo que, como decía, le permite pagar facturas y ya está. Vale, pero que se base en nuestros valores, entonces, como mínimo, que se base en la clase de vida que yo quiero llevar, que me permita construir la vida que quiero y entonces tendré la fuerza suficiente para luchar por ello. Esto para mí es clave. Entonces, se trata de el reto de orientar mi proyecto de empleabilidad, mi proyecto de reinvención profesional, mi proyecto de emprendimiento. Las claves que voy a dar en esta charla valen para los tres casos. Tanto para alguien que quiere crear una empresa, tanto para alguien como que solo quiere conseguir un empleo, como que quiere cambiar
de ámbito o mejorar el empleo que ya tiene, sirve. Y a la hora de orientar este proyecto de empleabilidad, considero que siempre caemos en 3 errores fundamentales, 3 errores de pensamiento, 3 errores de cálculo, de comprensión, de perspectiva. El error número 1 es algo que habremos dicho todos, yo desde luego lo dije en su momento, es a ver si sale algo. Cuando estoy buscando trabajo, a ver si sale algo, a ver si me lo encuentro. Y fijaos lo que implica esta frase. Parece, dicho así, que a la hora de encontrar un trabajo, como si el trabajo fuese algo que me asalta por la calle, es algo que tiene que aparecer, que tiene que llegarme de alguna forma, tiene que venirme. No soy yo, desde esta perspectiva, no soy yo el que va por él. Y esto, aunque parezca una tontería, nos coloca en una situación muy pasiva. Porque de esta forma sentimos que, bueno, pues si yo quiero encontrar trabajo, pero estoy mirando pues, los portales de empleo y no aparece ningún trabajo que a mí me guste o del perfil que yo tengo, de esta forma, entonces no, es que no hay nada, no hay trabajo, que este sería otro gran error que no he metido. Esta frase de no hay trabajo, como si se hubiese clausurado el mercado laboral por completo, simplemente porque yo no encuentro el trabajo que me apetece. Contra este, a ver si sale algo, viene la responsabilidad del tomar conciencia de que debo de ser proactivo. Y de nuevo, tengo la sensación de que a veces esta proactividad se tiñe de culpabilidad. De nuevo, insisto, no se trata de que sea culpa tuya no tener trabajo, pero sí se trata de que es muy importante darse cuenta de que encontrar un trabajo es un trabajo. Buscar empleo es un empleo. Esto es así. Si un empleo normal tiene 8 horas, buscar empleo debería tener 8 horas. Y yo debería de saber en qué invertir esas 8 horas. Y si con 1 hora al día ya tengo, evidentemente me están faltando cosas y me están faltando claves, y estas son las clases de claves que me gustaría compartir con vosotros hoy. Por eso, frente a este error, proactividad. Muy importante. El error número 2 a la hora de orientar todo proyecto de empleabilidad es esto de quiero trabajar de lo que haya. De lo que haya, me da igual, estoy buscando de todo. ¿Qué problema hay con esto? Si busco de todo, el perfil que muestro es increíblemente general. Entonces, no puedo mostrar nada concreto que pueda atraer. Yo no puedo utilizar, cuestión de empleabilidad básica, no puedo utilizar el mismo currículum para aplicar, para presentarme para una oferta de empleo en un restaurante, para ser camarero. No puedo hacer lo mismo para aplicar a una empresa, para trabajar de administrativo, o a una tienda para trabajar de dependiente o de dependienta. No puedo. No puede ser. Entonces, es importante que yo al menos tenga diferentes tipos de currículum basados en aquello que la otra persona va a buscar. Pero claro, si yo busco trabajo de lo que haya, también puedo ir acumulando cursos de un montón de cosas porque creo que de esto se trabaja, creo que de esto otro se trabaja. Pero claro, entonces, cualquier persona que esté en la misma situación que yo, pero decida, yo a partir de ahora solo voy a hacer cursos de esto, solo me voy a centrar en trabajar en un almacén. Voy a hacer el curso de carretillero, voy a hacer el curso de trabajo logístico, de pedido, de albarán, tal. En poco tiempo va a conseguir un perfil que va a entrar a ese trabajo que, como veremos después, puede ser parte de una estrategia mayor. Así que, muy importante, trabajar de lo que haya es no trabajar. Preguntaos, ¿qué tipo de trabajo quiero ahora mismo? Aunque sea un trabajo por necesidad, aunque no sea un trabajo vocacional, aunque sea la clase de trabajo que os va a permitir pagar la factura. ¿Qué tipo de trabajo quiero? Y en ese sentido, ¿qué hay? ¿Y cuál es lo que más puede reverberar, lo que más me puede ayudar? A un trabajo siempre hay que preguntarle ¿a dónde me lleva? O peor, ¿dónde me encierra? Porque si me lleva a un sitio al que no quiero estar, oye, vale, puedo tener trabajo, puedo tener dinero, ya tengo un sueldo, pero muchas veces vemos que perder el trabajo es una desgracia.
pero os aseguro que me he encontrado personas en consultoría individual que su mayor desgracia era que no perdían el trabajo, que no los echaban y no se atrevían a estar ahí. Y necesitaron trabajar ciertas cosas para dejar ese trabajo que ya no les aportaba nada y que necesitaban dejar atrás para salir. Un trabajo puede ser una losa horrible. Por eso es muy importante centrar el foco, centrar la atención y definir nuestro perfil profesional. ¿De qué estoy buscando trabajo? ¿Qué me va a aportar? ¿A dónde me permite saltar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Importantísimo. Y el último error, habría muchos, pero el último error muy general es la frase voy tarde. No puedo hacer esto, no puedo estudiar esto, no puedo ahora dejar mi trabajo, no puedo cambiar porque voy tarde. Y esto es maravilloso porque esto me lo han dicho personas de 60 años y personas de 17. Y entre estos, todo el espectro de personas que me he encontrado en consulta o en talleres. Todo el mundo tiene la sensación de que va tarde. Yo me pregunté en su momento por qué. ¿Por qué esto es así? Y si nos fijamos, nos hemos criado en un paradigma social en el que lo habitual era estudiar, el que podía, ahora prácticamente podemos todos, estudiar, definir desde los 14 cuál va a ser, si va a ser ciencias o letras, hacer esos estudios, decidir si voy a hacer un FP o una carrera, pero siempre, cada vez que avanzo un paso, se cierra una puerta que no me permito plantearme ni reflexionar sobre ella. Tengo que elegir una carrera, la hago y en cuanto acabe una carrera, un FP o lo que sea, y en cuanto la acabe tengo que trabajar de eso. Y tengo que trabajar de eso toda mi vida. Porque si no he perdido el tiempo. No os hacéis una idea de la de gente que me he encontrado que sus carreras se han convertido en su mayor carga. Porque si he dedicado 6 años a sacarme arquitectura, ¿cómo voy a dejarlo ahora? Pues quizá tienes que dejarlo ahora porque ahora mismo has perdido, que no los has perdido, 6 años de tu vida, pero si te haces arquitecto sin querer ser arquitecto, vas a perder los próximos 50. Y esto es un problema muchísimo mayor. Entonces, esta idea de estudiar para trabajar es un paradigma que ha muerto. Esta idea me refiero de mis estudios me tienen que llevar a un trabajo y en ese trabajo me quedo toda la vida y me jubilo. Esto de las carreras con salidas, las salidas tienen las casas, los edificios. Las carreras depende de cómo juegues tus cartas, depende de cómo te presentes, depende de cómo te vendas. Y aquí esto me llama mucho la atención porque de verdad me he encontrado con personas en las que, por ejemplo, alguien de 30 años que se da cuenta de que no soporta su trabajo, que se está levantando mal cada día, que no lo está disfrutando en absoluto y que se ha dado cuenta de lo que querría hacer. Imagina, me he encontrado con personas con buenos trabajos que querían trabajar en el ámbito social y decían, claro, es que ahora con 30 años tendría que hacer trabajo social y eso son un montón de años y luego es que ya no me da tiempo, ya voy tarde. Yo le decía, vale, tienes 30, trabajo social, vale, vamos a imaginar que ni siquiera tienes lo necesario para entrar a la carrera, o sea, hay que hacer prueba de acceso, vale, pues entrarías con 31, saldrías con 34, vamos a ponerte un máster, ¿qué te haga falta? 35. Con 35 podemos imaginar que podrías entrar a trabajar a eso. Teniendo en cuenta que nos jubilamos a los 67, y esto sería mucho apostar ya, es decir, que nosotros también nos jubilaremos a los 67, teniendo en cuenta eso, trabajarías en este nuevo empleo durante 32 años. Toda una carrera profesional extensísima. ¿Quién va tarde? Si te da tiempo a reinventarte otras 2 veces por el camino, si te aburres, si te cansas. ¿Quién va tarde? Nadie va tarde. Hay personas con 60 años acabando tesis doctorales, que además esta semana se puso en contacto conmigo una persona con este perfil. Nadie va tarde. Se trata de qué tiempo quiero recuperar de mi vida, cuánto voy a tardar en encauzarla y cuánto tiempo voy a recuperar, y si no, cuánto voy a derrochar, que puede ser mucho. Así que por favor, desterremos esta idea del voy tarde. A cada uno de vosotros, el reto de la empleabilidad, pues, os veréis impulsados por elementos diferentes, muchos
estaréis buscando vuestro primer empleo después de haber estudiado muchos años. Otros ya tendréis empleo y querréis mejorar vuestras condiciones laborales. Muchos también podéis tener esa sensación de no estar en tu sitio, que esto puede pasar en una oficina, en un trabajo, pero puede pasar también estudiando, acabando los estudios o en mitad o al inicio. Lo importante es que hay una sensación, un impulso de que la vida profesional puede ser más. Y aquí es realmente donde se inicia ese viaje. Ese viaje en el que la vida profesional y la vida personal, el desarrollo y el crecimiento personal y el desarrollo y el crecimiento profesional se dan la mano. Y yo construyo un proyecto de vida, un proyecto de sentido que da significado a mi vida, que de verdad me conmueve y me permite afrontar cualquier crisis, cualquier problema, cualquier todo. ¿Cómo hago esto? Necesito una estrategia, necesito claridad mental y saber cuáles son los pasos. ¿Cómo defino esta estrategia? Aquí va mi propuesta. Definid vuestras estrategias basándoos en vuestro trabajo ideal, vuestro trabajo soñado, aquel que cuando suene el despertador, no digo yo que os levantéis de la cama dando un mortal, pero que vais a tener ganas de ir allí, que os va a gustar, que vais a sentir que estáis aportando, que es lo vuestro, aunque luego tengáis muchísimo más en la vida, porque la vida no es solo trabajo, pero que sea lo vuestro. Aquí muchas personas siempre me dicen que peco de ingenuidad, porque uno no solo puede trabajar de lo que le gusta. Pero aquí yo a lo que aludo es a la cuestión del esfuerzo. Si el mercado laboral es muy complejo y necesita que yo me reinvente constantemente, que me adapte, yo voy a tener que hacer muchísimo esfuerzo, muchísimo, por entrar y mantenerme dentro de un puesto, dentro de un perfil profesional concreto. Entonces, la pregunta es, ¿voy a ser capaz de hacer todo esto como un esfuerzo? ¿De hacer todo esto en contra mía? Porque imaginaos, si yo, por ejemplo, me estoy dedicando a la industria del plástico o tengo un trabajo en una empresa que se dedica a la fabricación de plástico, de productos derivados del plástico, probablemente mi puesto, si yo quiero mantenerlo, exigirá que yo esté constantemente actualizándome y que si trabajo en una línea inferior del proceso, pues tendré que conocer las nuevas máquinas que se utilizan, pero si trabajo a un nivel más químico, más ingenieril, más elevado, tendré que saber cuáles son los nuevos procesos químicos que se están haciendo, tendré que saber cuáles son las tendencias en Europa, en el mundo, en otros espacios, tendré que estar constantemente formándome de nuevo. ¿Voy a ser capaz de hacer todo eso si yo lo único que quiero es ir allí a currar y me da igual lo que pase con el plástico en el mundo? Probablemente no. Y en cuanto llegue un apasionado del plástico, cuando llegue alguien que le interese ese tema, será muy fácil que esa persona de manera natural tenga un perfil mejor que el mío. Y a la hora de esa competitividad va a acabar ganándome. Sin embargo, si yo me dedico a algo que a mí me gusta y que no necesitan que me digan que me renueve, imaginaos, si yo soy fisioterapeuta, no necesitaré, si me apasiona, que me digan fórmate en terapia craneosacral, porque si a mí me apasiona, ya habré buscado esa formación, ya la habré hecho, ya habré leído, ya conoceré nuevas técnicas, ya sabré cuáles son las nuevas máquinas que están saliendo, porque me apasiona. Y como me apasiona, estaré al día, de forma natural, sin esfuerzo. A esto me refiero. Cuando algo nos cuesta demasiado, tenemos que preguntarnos por qué nos está costando tantísimo. En la vida hay que hacer sacrificios, desde luego que sí, pero también podemos hacer que las cosas fluyan un poquito más. Por esto mi propuesta es que os centréis en vuestra vocación, en vuestro trabajo ideal, que veremos que no será un único trabajo, será algo bastante más amplio. Y trazar la trayectoria desde hoy hasta mi trabajo ideal. ¿En qué punto estoy ahora mismo? ¿Dónde estoy? Acabo de salir de estudiar y qué títulos necesito, cuáles son los pasos que tengo que hacer hasta llegar ahí. Eso tendré que definirlo.
Tendré que definir también cuál será el camino que yo vaya andando, que vaya atravesando. Y con esto os lo quiero explicar, la posibilidad de un modelo en el que yo vaya ordenando mis trabajos, mis empleos, si es que estoy muy lejos de ese trabajo ideal, para que todo lo que me vaya acercando a eso realmente me acerque. Lo explico lo explico mejor con la imagen. Si yo salgo de la carrera, yo he estudiado Derecho, por ejemplo, imaginaos, y lo que quiero es ser abogado, probablemente se me ocurre que lo que tengo que hacer es, bueno, pues hacer el máster de abogacía oye, entraría directamente a mi trabajo ideal, ya estaría. Solo hay uno, no hay más trabajos previos. Vale, entonces aquí no tiene ningún sentido hablar de una pirámide. Sin embargo, si yo entiendo que deberé acceder a trabajos previos porque se me va a hacer largo, porque no voy a llegar todavía allí donde quiero estar, entonces necesitaré establecerlo como una estructura de pirámide. Y aquí es lo que quería explicarlo. Empezar por un trabajo básico, pasar a uno intermedio y luego ese trabajo ideal. ¿Cuál será el criterio que yo utilizaré para esa progresión? Porque como os decía, en este ejemplo de la persona que quiere ser abogado, lo mismo no puede acceder directamente a la abogacía. Y lo mismo se da cuenta de que necesitaría un trabajo intermedio, que sería pues hacer una pasantía en un bufete de abogados. Y eso sería un trabajo intermedio, pero estaría muy cercano a, a aquello que quiere hacer. Sería la antesala de eso. La importancia del criterio es que me vaya acercando. Imaginaos, si yo lo que quiero es acabar trabajando o crear mi propio hotel rural o trabajar en un hotel, ser director de hotel, vale, pero necesito encontrar un trabajo básico porque ahora mismo mi trayectoria lo que me está diciendo es que ni siquiera tengo los estudios, no tengo el FP de gestión de alojamientos. No lo tengo, no tengo el FP de turismo, la carrera, necesito hacerlo. Necesito un trabajo que me permita pagarme eso. Lo interesante aquí será, vale, aunque sea un trabajo básico, pregúntate qué trabajo hay que esté más cercano a tu trabajo ideal, aquel que te pueda acercar. ¿Qué significa esto? Que si puedo trabajar de reponedor en un supermercado, pues estupendo. Pero si puedo elegir trabajar en la recepción de un hotel, o aunque sea subiendo maletas, mejor, porque ya estoy dentro del ámbito profesional al que me quiero acercar. Luego podría intentar escalar con algunas prácticas a un trabajo intermedio en el que se acerque ya a la gestión para finalmente llegar a mi trabajo ideal, que sea el de esa dirección o ese puesto alto en un hotel, en algo que me ayude. Por ejemplo, trabajé con una chica que quería ser diseñadora de moda y era muy joven, ni siquiera tenía bachiller aún, y sabía que ella necesitaba, bueno, buscarse algún tipo de trabajo para pagarse los estudios. Aquí como trabajo básico, evidentemente, mejor que, por ejemplo, reponedor en un supermercado, está ser dependiente en una tienda. En una tienda de moda no va a aprender a diseñar moda, pero va a aprender sobre tendencias de moda. Va a aprender sobre las temporadas, va a aprender escaparatismo, cómo mostrar algo para que enganche al cliente. Y de esta forma ya va a estar adquiriendo capacidades y competencias que el día de mañana le puedan servir. Para esto, además, ese trabajo puede financiar unos estudios que le puedan permitir llegar allí, con lo cual la estrategia tiene sentido, aunque sea a largo plazo. Ahora, por ejemplo, esta chica me dijo, en verano quiero trabajar de socorrista. Esto
¿Tendría algún sentido si ella quiere ser diseñadora de moda? Es una pregunta trampa, porque todo dependerá siempre de mis propias circunstancias. ¿El socorrismo tiene alguna relación con el diseño de moda? No, alguien diseñará esos bañadores, pero como socorrista no tiene nada que ver. Sin embargo, el mundo de la moda es profundamente internacional y la idea que tenía ella era de trabajar como socorrista para pagarse la academia de inglés y de esta forma poder sacarse un B1 o un B2 y tener un nivel de inglés que necesitará el día de mañana. En este sentido, ¿ser socorrista me acerca a mi objetivo? Sí. Tajantemente sí. ¿Veis? Trabajos que puedan ser muy dispares y que puedan no tener nada que ver, si yo estoy enfocado a dónde voy, puedo incluso enfrentar situaciones que no me gusten, que no quiero estar aquí, pero sé que es temporal y sé que forma parte de mi propia estrategia. De hecho, os hago otra pregunta. ¿Se puede ser feliz friendo patatas o trabajando en Burger King, por ejemplo? Y con esto no quiero caer en elitismo. Yo entiendo que seguro que habrá gente que trabajar allí puede ser su trabajo ideal, porque le pueda encantar, porque le guste ese tipo de actividad, por la estabilidad, por lo que sea. Sin embargo, si uno siente que no quiere estar allí, ¿hay forma de sentirse bien y de ser feliz estando? De nuevo, la respuesta dependerá de lo que yo esté haciendo y dependerá de mi estrategia y de mi propio camino. Trabajamos con una persona que quería dedicarse al comercio internacional, pero necesitaba muchos estudios porque estaba empezando desde muy atrás y además no tenía ni idea de inglés. Por lo tanto, necesitaba un trabajo básico, pero si además lo que ganaba con ese trabajo básico lo dedicaba a pagar una academia de inglés, hacía que la estrategia, el proyecto se extendiese mucho más. ¿Qué hizo? Buscar ese mismo trabajo básico en Londres. Solucionado. Tengo un trabajo para pagar mis estudios, para pagar mis facturas y además ya tengo el nivel de inglés que voy a necesitar, o al menos lo estoy desarrollando, para ese trabajo en comercio internacional que, oye, que es importante y que es fundamental, porque sin eso no puedo trabajar en esta área. ¿Veis? Esta es la posibilidad de entender que mi desarrollo profesional, mi propia trayectoria, tiene que ir en forma de pirámide. Empezar con un trabajo básico que conecte con un trabajo intermedio o un trabajo básico que dé al trabajo ideal, pero siempre preguntándome ¿a dónde me lleva esto? ¿Cómo voy a poder yo vender esto que estoy haciendo? ¿Qué competencias me está dando para llegar allí donde quiero llegar? Esto es muy importante. Como no quiero extenderme mucho y la verdad es que me gustaría que luego tuviésemos un diálogo, voy a explicar por encima cuáles considero que son las 7 áreas de desarrollo profesional fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Hago hincapié en esto de que es interesante el diálogo porque cuando esto no se trabaja sobre la práctica con un caso concreto a nivel individual o en un taller en el que podamos hacer esto, entiendo que pueden ser muchos conceptos los que entran. Entonces será interesante que preguntéis dudas o que podamos utilizar el tiempo de después para que me comentéis casos concretos y podamos construir una pirámide en el momento o ver posibles áreas de desarrollo. Más allá de eso, la primera área de desarrollo profesional fundamental a tener en cuenta es las metas laborales. Parece una tontería, pero es evidente. Las metas laborales responden a la pregunta ¿a dónde voy? Muy importante. ¿A dónde voy? ¿A dónde me lleva esto que voy a hacer? Porque aquí estamos pensando, estamos creando una estrategia. ¿A dónde voy? Siempre se derivará de mi propia pirámide de desarrollo profesional. ¿Cuál es mi trabajo básico inicial? ¿Cuál es el intermedio? ¿Cuáles son los intermedios? ¿Entro directamente al ideal? Esto dependerá ya de cada uno. Lo interesante es tener muy claro a dónde voy
y conforme vaya avanzando, ser capaz de adaptarme de forma constante, como veíamos que exige toda crisis. Pues aquí también, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo que está fallando? ¿He aprendido algo nuevo que me permite hacer las cosas mejor? ¿Es posible que yo haga algo nuevo, algo diferente? Cada meta, cada trabajo concreto tendrá sus propios objetivos. Y esos objetivos hay que trocearlos en el tiempo. Esto se va a ver mejor con las siguientes áreas de desarrollo. La siguiente área sería la formación. Y la pregunta de la formación es: ¿qué necesito aprender o qué necesito certificar? Si yo, por ejemplo, quiero ser profesor de autoescuela, evidentemente voy a necesitar un certificado. Y sin ese certificado, sin ese título profesional que me acredita como profesor de autoescuela, no voy a poder ejercer. Luego, tiene que ser parte fundamental de mi estrategia de empleo. Necesito ese título. Por ejemplo, también en muchas ocasiones vemos que el inglés, como decíamos, en un mundo tan internacional como el nuestro, tan globalizado, es fundamental. No hay que aprender inglés por aprenderlo, pero en muchas situaciones veremos que es necesario. Entonces tendré que buscar la forma de ir aprendiendo inglés si es que lo necesito para encontrar el trabajo o para crear aquello que quiero crear. Por ejemplo, si quiero trabajar como programador, tendré que plantearme sacarme ese FP de programador, pero quizá mi trabajo ideal no sea trabajar como programador, sino trabajar como ingeniero de sistemas informáticos. Pero, sin embargo, en vez de entrar directamente a la carrera, para mí puede ser mejor hacer antes el FP y de esta forma tener experiencia, tener un título más, empezar a trabajar y de esta forma poder financiarme la carrera pagándomela yo y al final acabo siendo ingeniero de sistemas, pero lo he hecho a mi manera, he entrado muchísimo antes en el mercado laboral y cuando acabe como ingeniero, pues ya me estoy distinguiendo del resto de ingenieros que solo tienen la carrera. Yo tengo también esta carrera de programador. Luego mi perfil ya es diferente, aparte de lo que estoy diciendo de mis propias competencias. Lo mismo si quiero hacer el FP de telecomunicaciones, pero después me gustaría hacer ingeniería de telecomunicaciones. Puedo intentar entrar directamente, o no, o crear otro camino que me lleve a donde yo quiero. Si uno de mis valores es tener ingresos antes, será interesante hacer el FP de forma previa. ¿Tengo los requisitos de acceso para ese título? Si quiero entrar a una carrera o quiero entrar a un FP, ¿tengo lo que me piden? ¿Tengo el bachiller o tengo la selectividad? Si no, un objetivo de formación será sacarme una prueba de acceso, evidentemente. Y eso, aunque parezca una tontería, tengo que ponerlo en mi proyecto de empleabilidad, tengo que tenerlo claro y tengo que temporalizarlo. ¿Qué necesito? Necesito este título. ¿Cuándo voy a estudiar? ¿Me voy a apuntar a una academia para sacarlo? ¿Qué academias hay? ¿Qué tiempo voy a dedicar? ¿Qué mañana voy a mirar páginas web de academias y voy a comparar? Eso hay que programarlo, hay que decidirlo o no se hace. Y se pasan los días y aumenta la frustración. La formación no es solo para acceder al mercado laboral, también es para mantenerse en él. Y esto es importantísimo. Hay que formarse mientras uno trabaja. Es maravilloso especializarse, es maravilloso trabajar de algo muy concreto y hacerlo cada vez mejor, sobre todo en el mundo freelance, en el mundo autónomo. Es muy potente a la hora de ofrecer tus servicios que tú cada vez puedas distinguirte de la competencia porque tú haces algo muy concreto que no hacen los demás y posicionarte como experto. Esto es maravilloso, pero especializarse no es limitarse. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque podemos, si estamos en un trabajo muchos años, podemos acabar especializándonos involuntariamente. Yo puedo haber estudiado administración y dirección de empresas, por ejemplo. Entro a una empresa y me paso 20 años en que la empresa es muy grande y yo solo trabajo nóminas. Solo trabajo nóminas. Y la empresa cierra o yo decido que estoy harto de trabajar solo con nóminas y me quiero ir. Y quiero dar un salto, quiero reinventarme profesionalmente, aunque sea en el mismo ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Me encuentro con un mercado laboral que me exige un perfil más polivalente.
en el que no vale solo con el trabajar la nómina, sino que necesito conocer nuevos programas para gestionar, y yo siempre he usado el mismo porque mi empresa siempre pagaba el mismo. No me he molestado en formarme en nuevos programas que estaban saliendo, así que no tengo ni idea. Mi nueva empresa puede exigirme que yo sepa además también de trabajar con los pedidos, gestionar los proveedores. Yo llevo 20 años trabajando con nómina, y si necesitan que haga también labores comerciales. Esto es un bajón y es un problema, pero si yo me planteo qué se está cociendo en mi gremio, qué se está cociendo en mi ámbito de trabajo, qué necesito, puedo ver, vale, cuáles son las nuevas tendencias y me puedo formar en ellas. O incluso puedo formarme de algo que ya estoy haciendo y puedo certificarlo y tener un título que respalda, y además con una experiencia, lo cual es muy bueno. Por eso es importante definir los objetivos de formación. También para evitar otra cosa. Tan malo es no hacer una formación permanente como engancharse a hacer cursos porque sí. Y luego uno los acumula y los acumula con cabeza. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo necesitar para, si mi trabajo se actualiza o yo quiero dejarlo atrás? ¿Y cómo puedo mantenerme ahí? Y así defino esos objetivos, voy a por ellos en el plano de la formación y los alcanzo mientras me actualizo. Espero que haya quedado claro. Hemos dicho formación, vamos con la credibilidad. La pregunta de la credibilidad es: ¿qué credenciales tengo como experto o como profesional? Como experto, si quiero venderme, si quiero ofrecer mis servicios o los productos que pueda desarrollar, o como profesional en general, si quiero que me adquiera una empresa. Por supuesto, la credibilidad en gran medida se basa en la formación. Si yo quiero ser cirujano, necesito hacer la carrera de medicina y la especialidad. Eso es evidente. Sin eso no. Eso sí, una vez que ya tenga eso, estoy al mismo nivel que el resto de cirujanos de mi país. Por lo tanto, la credibilidad también me la dará en los hospitales en los que yo trabaje. Si yo me estoy formando en técnicas novedosas o me he ido a trabajar con alguien que está desarrollando una técnica novedosa. Si yo consigo trabajar en un sitio o colaborar con alguien que tenga casos especialmente complicados y se convierten en casos de éxito, mi nombre va a estar ahí. Eso me va a dar credibilidad, no solo como cirujano, en general, me va a dar muchísimo más y me va a permitir un desarrollo profesional y una proyección profesional muchísimo mayor. ¿Qué pasa? Que la formación, como decía, acredita y es necesaria, pero el problema es que la formación acredita a demasiada gente. Si os dais cuenta, ¿cuánta gente tiene un título de Administración y Dirección de Empresas y un máster típico MBA de finanzas? ¿Esa gente está bien formada? Está muy bien formada. Incluso hay otras personas que además hacen el FP de Administración y Finanzas para tener más práctico. Están muy bien formados. Ahora bien, eso está de moda. Entonces, ¿qué me diferencia a mí como experto y como profesional? ¿Qué credenciales tengo de cara a una competitividad? ¿Sé hacer mi trabajo? Por supuesto que sí, pero el resto de personas que están en esa sala esperando la entrevista de trabajo también lo saben hacer muy bien y pueden tener el mismo perfil que tengo yo. Y esto puede llegar a ser muy, muy problemático. Por eso tengo que preguntarme qué me diferencia como experto, como profesional, y hay otros ámbitos. Por ejemplo, la experiencia, el dónde he trabajado antes. Si yo quiero ser integrador social, pues toda experiencia pasada que haya tenido, todo trabajo que haya tenido relacionado con lo social, ya me está hablando de mí más allá del título que tienen otras personas también. ¿Qué pasa si yo soy muy joven y no tengo ningún tipo de experiencia previa? Pues la creo. Si no consigo un trabajo de menor rango, un trabajo básico que se acerque a ese ámbito y que me dé esa experiencia, pues hago un voluntariado, si es lo que quiero. O en otros ámbitos más empresariales, pues busco unas prácticas, como sea.
¿Está bien trabajar gratis? No, evidentemente, y que no os la cuelen, pero si es lo que necesito, sin dejar que se aprovechen de mí, en ciertas situaciones puede ser una muy buena opción. A veces también puede hablar de mí y de mi credibilidad la propia experiencia personal. Mis hobbies pueden hablar de mí y de lo que me gusta y de lo que puedo aportar, ¿vale? Sino también lo que da credibilidad son las propias competencias. Y para eso necesito poder transmitir que sé hacer aquello que digo que sé hacer. Y entonces es muy importante que se vea que toda esa parte profesional, todo eso que digo que sé hacer, lo he hecho de alguna forma. Y se trata de demostrarlo, como digo, con mi propia experiencia, con mis hobbies, con lo que estoy dispuesto a hacer, con creatividad al poder. Pero no limitemos nuestra creatividad a nuestros títulos, a nuestra formación. No lo hagamos porque si no se va a quedar bastante cojo. De la credibilidad pasamos a la visibilidad. ¿Cómo me van a encontrar los reclutadores, las personas que trabajan en recursos humanos de las empresas en las que quiero trabajar? O si quiero emprender, ¿cómo me van a encontrar mis clientes? Y no solo cómo, sino qué se van a encontrar. Aquí entramos en la cuestión de la huella digital. No es solo qué quiero que vean de mí, es qué no quiero que vean. Así que muy importante a la hora de ser visibles profesionalmente, mucha atención a aquello que no quiero que vean de mí. Evidentemente, si uno en el instituto o en la facultad salía de fiesta y hacía fotos, las subía, perfecto, una época preciosa. Limpiemos un poquito esas fotos que ahora estamos a otras cosas. Esto es simplemente hacer una miradita y quitar. Lo importante, el trabajo potente es qué quiero que vean. ¿Qué quiero que vean de mí? Y para eso tenemos herramientas como puede ser LinkedIn, que en su momento fue pues una red social que básicamente era para trabajadores freelance, pero LinkedIn existe desde 2002, creo recordar, y es fundamental y es el mayor currículum online que vais a tener. Entonces, es importante que estéis en LinkedIn y que lo utilicéis bien. En la visibilidad también tengo que conocer y por lo tanto investigar si estoy buscando trabajo, si quiero que me contraten, en qué portales de empleo ofertan las ofertas de trabajo las empresas que a mí me interesan. Tendré que conocer InfoJobs, Indeed, Randstad, Empléate, Jobatus, ahora ha nacido JobLink, que te muestra el rango de salario que te ofrecen. Hay un montón. No se trata de hacerse un perfil en todas, se trata de ver cuál es la más cercana a mi gremio para que cuando haya un proceso de selección yo esté ahí con un perfil bien elaborado. Para trabajar mi visibilidad también puede ser muy importante una página web. Si me dedico a ofrecer servicios, la página web es fundamental. Pero si quiero que me contraten y no soy un profesional independiente, no es una tontería tener una página web, aunque sea tipo portfolio, en la que tú hables de ti, tenga 2 o 3 pestañas y sea muy básico. No es una tontería, no deja de ser otra forma de expresarte más allá del currículum y es muy profesional si se hace bien. Por supuesto, las redes sociales, tanto para lo malo como para lo bueno. ¿Qué va a ver alguien que no está en mi lista de contactos de Facebook, de Instagram, de lo que sea? Si estoy buscando trabajo o si estoy ofreciendo mis servicios, será importante que lo que vean sea algo que a mí me guste y que cuadre y que vaya bien con lo que quiero mostrar. Para hablar de visibilidad es obligado mencionar la marca personal, pero con la marca personal necesitaríamos otra charla independiente seguida de un taller para trabajarla bien. Pero es importante, y solo lo dejaré dicho, es importante de nuevo, cómo me muestro y cuál es mi especificidad. No tanto el hacerme diferente a todos los demás, porque no vamos a caber con tanta diferencia, sino cómo conecto con la necesidad de mi cliente o de mi reclutador, que a un nivel freelance puedo pensar que quien me contrata es a su vez también mi cliente. Lo último que diré de la visibilidad es que no solo hay que hacer cosas
esperando que me vean. No solo tengo que prepararme por si me miran, sino también tengo que ir a buscar esa mirada. Y esa mirada, buscar esa mirada, en el ámbito sobre todo de trabajar para otras personas, se llama autocandidatura. Yo no tengo que esperar a que publique la empresa que me gusta una oferta en InfoJobs, porque cuando la publique va a haber 2000 solicitudes a los 10 minutos. Entonces, si me gusta una empresa en concreto, puedo estudiarla, puedo preparar un currículum que está expresado en sus propios términos, elaborado específicamente para transmitir que yo quiero trabajar y que yo puedo y que voy a aportar valor, con una foto profesional, por favor, dejémonos ya de fotos con gafas de sol o con gorra, y quizá con una carta de presentación en la que yo coloque todo aquello que no he podido poner en mi currículum y enviarlo. Si no, buscar a alguien de recursos humanos por LinkedIn y enviarlo. No se recibe mal. Si se hace con respeto, eso no se recibe mal. Y si tienen perfiles suficientes para no tener que lanzar una oferta de empleo, podéis encontrar trabajo de esta forma. Entonces, es fundamental. De aquí pasamos a los contactos. Importantísimo. La pregunta a la que hay que responder es: ¿quién puede apoyarme, guiarme, conectarme o recomendarme en mi búsqueda activa de empleo, en mi proyecto de reinvención profesional, en mi emprendimiento? No nos hagamos los guays con la cuestión del networking, que sea solo entre profesionales. Contacto es toda persona que pueda aportar a mi búsqueda activa de empleo o a mi proyecto emprendedor. Punto. Cualquier persona que pueda aportar información, que pueda aportar nuevos contactos, que pueda aportar cualquier otra cosa, eso es un contacto. Alguien que trabaja en la empresa en la que yo quiero trabajar es un contactazo. Pero si no conozco a nadie, también lo es ese amigo mío que conoce a esa persona. Es importante establecer círculos. Si conozco a alguien muy metido, maravilloso. Si no, tal. Si es mi prima que tiene una amiga, oye, tira del hilo hasta que te pueda dar. No te va a llevar de la mano hasta el jefe de recursos humanos, pero lo mismo te da información de vamos a abrir una nueva planta, vamos a necesitar esto. Es necesario tirar de eso. Y hablando de círculos, ¿sabe mi círculo íntimo que estoy buscando trabajo? ¿O sabe mi círculo íntimo que estoy harto de mi trabajo y que quiero reinventarme? ¿O que quiero crear un proyecto emprendedor? ¿Lo saben? ¿Saben de qué me gustaría? Porque muchas veces llevamos esto como una penitencia, como algo que no compartimos, y luego cuando lo hacemos nos damos cuenta de que todo nuestro círculo cercano, alguien conoce a alguien que conoce a alguien. La colaboración, la cooperación es básica. Y os sorprendería cuando he podido trabajar en proyectos de equipos de desempleados, en los que hemos hecho dinámicas simplemente para expresar lo que uno busca. Era imposible que alguien abriese la boca, dijese en lo que quería desarrollarse profesionalmente y que alguien no conociese a alguien que ha hecho unos estudios relacionados con eso o que trabaja o que conoce. Así que por favor, apoyémonos y ayudémonos entre nosotros. No guardéis vuestros proyectos profesionales, no desveléis estrategias si estáis creando algo que lleváis en secreto, pero es importante que compartáis esa información con otras personas. También si admiro a alguien y lo sigo desde hace mucho tiempo, puedo intentar ponerme en contacto con él, si emprendió en mi ámbito o si es alguien muy visible. Yo creo que con humildad y honestidad se puede llegar muy lejos. Yo en su momento lo hice, me puse en contacto con personas a las que admiraba y unas me respondieron y me orientaron y otras no. Y bueno, cada uno su decisión. Yo personalmente cada vez que alguien me manda un correo y me pregunta, aunque no vaya a contratar, no vaya a trabajar en mi consulta, pero si lo hace con respeto y con esa humildad de estoy haciendo esto y me gustaría que me orientase, yo siempre respondo porque me parece básico y humano. Entonces, los contactos, por supuesto, también en LinkedIn siempre, pero también tengo que conocer bien el ámbito al que quiero saltar, si voy a reinventarme o en el que estoy.
Muchas veces hay redes sociales profesionales específicas y el caso paradigmático es el de los diseñadores gráficos. Si yo soy diseñador gráfico y quiero dedicarme profesionalmente a esto como freelance o quiero que me encuentre alguna empresa, tengo un perfil en Behance, que es una red social para diseñadores gráficos. Lo tengo en Meet in Arts, en el caso de que sea yo un diseñador o ilustrador más de tipo artístico. Lo tengo en Dribbble, que tiene 3 Bs, por eso es impronunciable. O en Threadless, que es otra red social, que si alguno de vosotros queréis ser diseñador gráfico y no lo conocéis, ir ya, porque además crear un perfil de calidad exige tiempo, la visibilidad es muy importante. O si no, algo tan básico como Pinterest o Instagram, que es realmente necesario y podemos mostrar mucho. Nos dediquemos al diseño o no. Es una cuestión básica de comunicación. De nuevo, el freelance autónomo necesita estar en redes sociales, pero el que busque trabajo por cuenta ajena, que no desprecie la presencia en redes sociales porque puede aportar muchísimo. Y no es contar mi vida, sino es mostrar cierta profesionalidad que de nuevo es algo más que no cabe en el currículum y que puedo ponerlo ahí. Voy cerrando. El siguiente y penúltimo concepto, con esto voy a tardar poquito, es el compromiso. ¿Cuál es mi nivel de compromiso? Esa sería la pregunta del compromiso. ¿Estoy al 100%? Si la respuesta es sí, maravilloso. Es evidente que me he alineado con mis valores, que estoy convencido de que puedo sacarlo adelante y que va todo viento en popa. ¿No lo estoy? Si no estoy al 100%, como os decía antes, habrá muchas personas, habrá muchos modelos que os dirán, pues deberías, pues no estás haciendo las cosas bien, pues es culpa tuya no tener trabajo. Huid de esa clase de pensamiento, no va a aportar nada. Si no estoy al 100%, me pregunto por qué. Si es porque estoy sufriendo los achaques de una crisis que yo no he creado, de un mercado laboral que me está tratando mal y que no es culpa mía, entonces necesitaré autocuidado. Autocuidado no es convertirme en una víctima. Autocuidado es reconocer el daño que inflige una situación en mí y cuidarme. Y a través de ese cuidado continúo. Continúo con mi camino, continúo con mi estrategia, sigo adelante. ¿Cómo puedo cuidarme y a la vez sembrar? Porque quiero cosechar el día de mañana, quiero tener resultados, pero no quiero autoexplotarme. No quiero exigir un rendimiento mayor del que soy capaz de alcanzar. No quiero, no puedo. Entonces, me cuesta demasiado lo que estoy haciendo. ¿Es un reto? Si lo que estoy haciendo es un reto y exige un sacrificio, pero está alineado con quien soy, perfecto. Si el esfuerzo es excesivo, quizá necesite revisar la estrategia, porque lo mismo no soy capaz de aguantar durante mucho tiempo. Pensad que a veces, la mayoría, un proyecto de emprendimiento o de reinvención profesional o de empleabilidad es una carrera de fondo, no es un sprint. Así que tenéis que cuidaros para aguantar y para poder mantener. Entonces, es necesaria la coherencia entre el valor que le doy a lo que quiero conseguir y la dedicación que le doy. Yo no puedo decir que para mí lo más importante es crear mi consulta online y luego dedicarle 1 hora al día y dedicar un montón de horas a otras cosas. Estaría siendo incoherente. No está mal que le dedique 1 hora al día, pero sí es erróneo que yo diga, para mí es lo más importante. No lo es, evidentemente, no pasa nada, pero no lo es. ¿Es lo más importante? Plásmalo en la práctica y que se vea. Y si no puedes, pregúntate por qué. Habrá probablemente muchas creencias limitantes, muchas cargas que puedes trabajar, que puedes superar y que puedes hacer todo esto llevando a cabo sacrificios, incluso sacrificios fuertes, y haciéndolo de forma liviana, sintiendo que estás haciendo lo que tienes que hacer. Muy importante. Y ya acabo. La última parte es la última área de desarrollo profesional fundamental que tengo que tener presente, es la motivación. Necesito recordarme por qué hago lo que estoy haciendo.
imprescindible. Necesito haber hecho, que para mí es lo más importante de estos procesos y es lo que yo a nivel personal más hincapié hago, es haber hecho ese trabajo de autoconocimiento de cuáles son mis valores, qué tipo de vida quiero crear, qué proyecto de vida quiero crear, para que luego cuando lleguen los momentos malos yo sepa por qué estoy haciendo esto. No me vale con el subidón motivacional que dura una tarde. Va a haber momentos malos, seguro, y necesito tener las cosas claras cuando lleguen esos momentos. Por eso, como decía antes, necesito conectar con mi pasión para hacerlo sin un esfuerzo excesivo, para hacerlo de una forma natural. Tanto si estoy buscando mi pasión como si mi pasión es una vida desprendida con un trabajo que no me guste, que me da igual, pero que me va a pagar mis viajes y mis cosas, perfecto. Eso es un proyecto de vida. No tiene que ser siempre pegado al trabajo, pero que si tengo que hacer ciertas cosas, que sepa por qué las estoy haciendo. Motivación también es a qué estoy dispuesto a renunciar para conseguir lo que estoy haciendo. Porque quizá en algún momento tenga que renunciar a ciertas cosas. Pero también hay otra pregunta. ¿A qué renuncio si no lo intento? Si lo intento puedo fracasar. Puedo no conseguirlo. Pero al menos tendré la satisfacción de haber hecho, de haber estado a la altura de mí mismo, de haber intentado aquello que intentaba conseguir. Y además, si uno aprende, si uno escucha, si uno se adapta a la situación, al final las cosas salen. ¿A qué renuncio si no lo intento? Probablemente renuncie a mí mismo. No solo a una vida cómoda, sino a una vida propia, que me devuelva mi propio reflejo. Entonces renuncio a muchísimo. Por eso, y en conclusión, mi propuesta, mi consejo es, a la hora de reinventarnos profesionalmente, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de emprender, hacer un trabajo potente de autoconocimiento, porque somos nuestra principal gasolina, somos nuestra principal fuente de energía y también nuestro principal freno. Tenemos toda una estructura de ideas aprendidas, conceptos sobre la realidad, conceptos sobre nosotros mismos que nos frenan. Y si eso está en orden, os garantizo que el impulso es brutal y las herramientas no aparecen por arte de magia, no las manda el universo, os lo garantizo, pero sí tengo la agudeza y la atención suficiente para encontrarlas y para aplicarlas. Por eso, muy importante el autoconocimiento, quién soy y qué quiero aportar al mundo. Y de esta forma se esbozará una imagen de mi vocación, de mi talento, de lo que yo puedo aportar a otros, y desde ese autoconocimiento como base y esa imagen como meta a la que quiero llegar, puedo desarrollar una estrategia cambiante que se adapta constantemente, pero que al detalle me va llevando poquito a poco, pero sin frenar, hasta el sitio al que quiero estar, a mi trabajo ideal y a ese empleo, a ese proyecto profesional en el que siento que yo soy yo y me levanto cada día con ganas de ir a por ello. Os agradezco muchísimo vuestra atención. Por mi parte me quedo aquí y si tenéis alguna duda o sobre todo si tenéis algún caso concreto que os gustaría comentar para ver cómo aplicar estos conceptos en la práctica, yo encantado. Así que muchísimas gracias y os cedo la palabra.